Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño en los próximos minutos en una reflexión sobre lo que pasa en Ecuador, porque la confluencia de varias crisis desnuda a Guillermo Lasso en calidad de mandatario. Es decir, incapaz de asumir al Estado como un organismo de trabajo para la gente, para la atención prioritaria de los más desfavorecidos y también para planificar, prevenir y operar las urgencias, que es lo básico y fundamental. Aunque resulte obvio, las crisis de inseguridad, de ambiente, climática, de las demandas políticas, hacen que la anomia impere en Ecuador. Y si eso se resuelve por la vía de un juicio político, ¿qué le espera a este país andino? Pues de esto queremos hablar con el jurista y analista Rommel Jurado. Rommel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Rommel, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha conversado en las últimas semanas da cuenta de un elemento común en varios analistas y en varios, incluso académicos. Este país no puede seguir 2 años más con Guillermo Lasso. ¿Eso o no es así? En efecto, antes parecía un clamor solamente de los sectores populares que se veían desatendidos, que no tenían salud, que no tenían educación, que no tenían empleo. Pero ahora también muchos grupos de empresarios que incluso apoyaron la candidatura de Guillermo Lasso, de supuestos intelectuales de derecha o incluso de políticos activos de derecha, dicen que ya el país no puede soportar este gobierno indolente y que hay que buscar una salida institucional y constitucional para que este gobierno termine y para que se constituya un nuevo gobierno. En ese marco, además, ha habido graves denuncias en contra del presidente Lasso y su círculo cercano que parecen motivar efectivamente un juicio político por las causales establecidas en la Constitución en el artículo 129, numeral 2. Vamos a ir más adelante con el tema del juicio político, pero la pregunta que uno se plantea en este análisis es, ¿qué le pasaría al Ecuador si sigue con Guillermo Lasso los próximos 2 años? Mira, es bien difícil hacer futurología, sí. Hay que ser cuidadosos con eso. Pero se puede hacer prospectiva. Prospectiva, vamos a decirlo así. Sí, mira, una persona que no ha sido capaz de articular un equipo para hacer la gestión pública, que no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto del Estado, que ha concentrado muchos recursos del Estado y los ha sacado del país, supuestamente para tener una reserva monetaria vigorosa, pero que ha desatendido en educación, salud, seguridad a los ciudadanos y lo ha hecho consistentemente de esta manera, es muy poco probable que ahora, de manera repentina y mágica, consiga equipo, consiga cambiar su orientación política, traiga todos esos recursos que sacó del país y que atienda las necesidades de los ecuatorianos. Lo que te estoy diciendo es que lo más probable es que si el presidente Lasso continúa, esta crisis de la gran mayoría de ciudadanos, incluidos los sectores productivos y empresariales, no solo que continúe, sino que se agudice. Pero esta pregunta te hago porque efectivamente una parte que no se ha discutido mucho en el Ecuador, fundamentalmente, es el rol que juega la derecha y la intelectualidad de la derecha ecuatoriana. Yo voy a decir algo que puede parecer para algunas personas un poco raro que lo diga yo, pero en la época del señor Yamil Maguad incluso se trajo a Jeffrey Sachs, se trajo a gente de neoliberal, digamos, pensantes, estrategas de la derecha, que obviamente nos llevaron al caos, pero eran gente pensante, gente estudiosa de la derecha. El señor Guillermo Lasso, con toda la plata que tiene, bien pudo haber pagado 1, 2, 3 millones de dólares, no sé si eso será lo que cueste, para que se traiga personas capaces de poder al menos administrar el Estado en función de su propia concepción neoliberal. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene proyecto de país, porque no tiene proyecto de Estado. Es una persona que solamente vela por sus intereses y los intereses de su círculo más cercano. Ha privatizado los poderes públicos en su favor. Mira, la reforma tributaria que incluyó la protección de los bienes que se tenían en paraísos fiscales y la posibilidad de traerlos o al menos declararlos apenas pagando un 2% del monto que estos capitales representan, cuando sacar dinero del país en ese momento implicaba pagar el 5% de impuestos y no se ha preguntado si esos dineros, si esos bienes han pagado el impuesto a la renta, frutos de qué actividades son. Este blanqueamiento de capitales, por ejemplo, son objetivos que le benefician en lo personal. Todos sabemos que el presidente tiene, o al menos así se ha afirmado, intereses en paraísos fiscales. Y por otro lado también está el tema de la deuda externa. Hay que poner mucho ojo sobre eso. Mira, en el marzo de 2020, nuestra deuda en bonos cotizaba al 20% de su valor nominal. Así es,
Con 2.700 millones de dólares se podían pagar alrededor de 13.800 millones de dólares que se debía. La renegociación que hace Martínez de esa deuda es pagar por adelantado 2.000 millones. En plena pandemia, además. En plena pandemia, y revaloriza la deuda del 20% al 90%. ¿Quién gana con eso? Y además tira la deuda para hasta el año 2041. Esos 13.800 millones de dólares nominales que se podían pagar con 2.700 millones de dólares reales, se han convertido ahora en una deuda de 25.000 y pico de millones de dólares. Entonces, alguien está ganando muchísimo dinero Los con esto. tenedores de bonos. Los tenedores de Los bonos. banqueros. Muy bien. Entonces, Claro. cuando tienes tenedores de bonos, ¿qué tienes que garantizarles? Tienes que garantizarles que vas a pagar, y para eso tienes que tener una reserva monetaria muy sólida puesta en el exterior, aún a costa de la desatención de los ciudadanos. Claro, claro. Entonces, esto es no tener visión de país, esto es medrar del Estado haciendo negocios alrededor de la deuda, alrededor de los patrimonios que están en paraísos fiscales, alrededor de cualquier actividad que le pueda beneficiar. Mira, recientemente ha emitido un decreto el presidente de la República, Sí, te iba a preguntar de eso, ya sé de qué vas a hablar. reformando Así es. con un reglamento, con una norma básica De operativa tercer orden. de tercer orden, pretende reformar la ley de la Contraloría General del Estado, impidiéndole auditar los recursos públicos que por cualquier razón son trasladados a bancos o compañías. El Estado puede hacer eso, en efecto, pero tiene que auditarlos permanentemente para vigilar que esos recursos sean utilizados para los fines que el Estado requiere. Lo que dice el presidente Lasso es, si no se ha invertido más del 50% del capital de la compañía o del banco que son destinatarios de los fondos, la Contraloría ya no puede auditar. ¿Por qué esa opacidad? Claro. ¿Por qué no queremos auditar a dónde se están dirigiendo los recursos públicos? Y eso no será, tendrá que vincularse con lo que está pasando con estas denuncias de corrupción, de vinculaciones del narcotráfico, de lavado de activos en el sistema financiero. Precisamente esas son las suspicacias que se han desatado. Ya. Es decir, el presidente de la República ha sido acusado, en el marco del juicio político, de tener algún grado de participación en graves delitos como son concusión y peculado. Pero por otro lado, también ha sido acusado de frenar una investigación en contra de su cuñado, que es Danilo Carrera Druet, por narcotráfico y también posiblemente por lavado de activos. Entonces, en medio de estas graves acusaciones, emitir un decreto de ese calado, además sabiendo que es ilegal, es inconstitucional, pues levanta muchas sospechas, muchas suspicacias sobre la conducta del presidente. Y además una cosa que llama mucho la atención es que con respecto a esta crisis que se ha desatado por el fenómeno invernal, por las inundaciones, el gobierno le pide préstamo de 60 millones al Banco Interamericano de Desarrollo cuando tiene 10.000 millones de dólares guardados en la reserva en Ginebra, posiblemente en bancos que ahora están en crisis en Suiza. Ese es otro problema. Queremos mayor transparencia para saber dónde están depositados esos dineros y con qué rapidez o efectividad ellos pueden ser usados para superar graves problemas como las inundaciones que tenemos o las afectaciones por el terremoto que hemos Que se sufrido. pueden resolver sobre la marcha, 60 millones de dólares se puede sacar del Estado y le pide préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo. No tiene sentido aumentar la deuda pública si se tiene recursos en la Reserva Internacional. Pero entonces ahí viene la parte que sí me interesaba conversar contigo, Rommel, porque hemos hablado, porque hemos intercambiado opiniones. ¿Qué proyecto tiene la derecha, esos sectores intelectuales de la derecha, o es que ellos ya se alejaron de Lasso? Mira, yo creo que sí hay una derecha que tiene cierta connotación intelectual, que tiene efectivamente un proyecto de país, que tiene unos valores. Pero no está en el gobierno. No está en el gobierno. Ya. Y esa derecha también se siente afectada. Primero porque Guillermo Lasso no lo representa. Segundo porque no les incluye. Y tercero, porque además pierden terreno en la medida que Guillermo Lasso sigue haciendo cosas tan denostables, tan trágicas para el país. Porque te digo una cosa, el proyecto de Guillermo Lasso supuestamente, y digo supuestamente porque en la práctica ya se demostró que no, estaba sentado en la Fundación Ecuador Libre, en esas vinculaciones que tenía con Atlas Network, que ahora se reunieron, si no me equivoco, fue en Montevideo, en Uruguay, se reunieron, es decir, aparentemente iba calando, como tú mencionas, en un estado de análisis de la realidad a partir de unos grupos de pensamiento de la derecha, que ahora se demuestra que solamente estaban asentados en un papel con firmas de ciertas personas a las cuales se les denomina hijos bobos, es decir, no tenían ninguna preparación, ninguna capacidad. Entonces, la derecha va a perder ese territorio.
incluso en términos democráticos, una buena derecha, para decirlo en estos términos, aunque resulte raro, puede dialogar, puede discutir incluso con la izquierda, con la socialdemocracia, de un proyecto de país, pero Lasso no. Mira, la derecha ideológica, para citar dos nombres, Jaime Nebot y el propio juez Herrería, que antes era asambleísta, es una derecha ideológica. Que es vocal de la Corte Constitucional, es ¿no? Juez de la Corte Constitucional. Es una derecha que cree en la existencia del Estado, que cree en la existencia de los derechos y que cree en la existencia del mercado. Ajá. Entonces, no va a anular los derechos de los ciudadanos en favor del mercado. No va a sacrificar a la existencia del Estado tampoco en favor del mercado, pero cree en un ámbito enorme de libertad en el mercado. Esa es la derecha moderna. Ya. Consciente que los ciudadanos tengan ciertos derechos. Pero Lasso no es de esa derecha. Lasso representa los intereses casi personales de sí mismo y de un grupo de personas ligados a la banca, ni siquiera a toda la banca, a un sector de la banca, que además son sus empleados. Les paga para que hagan lo que él quiere. Sus empleados o sus socios, y algunos dicen que también tiene jefes. Claro. Entonces es ese grupo. No hay proyectos, no hay proyecto de país, no hay una perspectiva de regulación del mercado, de establecimiento y respeto de los derechos, de gestión de lo público, no hay eso. Lo que hay es una apropiación casi delincuencial, como han dicho ciertos actores políticos y sociales, del Estado para beneficiarse en términos personales y grupales. Y además eso se podría denominar mafia, porque el término mafia es la colusión de intereses y de personas alrededor de un objetivo ilícito. Me parece que sí, de hecho se ha hablado ya de relaciones con la mafia albanesa y también la penetración del Estado e incluso de la Policía Nacional por organizaciones delincuenciales, ¿no? Pero solamente para cerrar esta primera parte, entonces, si siendo así, entonces, ¿qué destino le espera a la derecha ecuatoriana representada en este momento por Guillermo Lasso? Mira, esa es una interesante pregunta, porque creo que esa derecha que tiene proyección histórica y tiene pasado y tradición, quiere desplazar del poder a Guillermo Lasso. Quiere impedir que el terreno que en algunos sectores ha ganado, pues se pierda por esta identificada derecha radical, obsesiva, autorreferida. Codiciosa, claro, en efecto. sí. Hagamos la pausa, volvemos enseguida para seguir conversando con Rommel Jurado a propósito de que en Ecuador está en marcha el proceso de juicio político al señor Guillermo Lasso Mendoza. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el jurista y analista ecuatoriano Rommel Jurado. Rommel, una de las cosas que preocupa es que este juicio político que se está planteando, que se desarrolla, ha entrado en este vericueto de las peculiaridades jurídicas. Lo de fondo está ahí. Hay unos delitos denunciados, hay unas causas que están desarrolladas, pero parecería que nos metemos en las triquiñuelas de las formalidades. Pero yo lo que pregunto es, ¿este juicio político, más que ser a Guillermo Lasso, no va a ser un juicio político histórico a la derecha ecuatoriana? No, creo que no. Yo creo que hay un reproche político de todos los sectores, incluyendo la derecha tradicional, el centro y también las posiciones de izquierda, contra Guillermo Lasso, que no es una cosa que interpela a toda la derecha, interpela al presidente Lasso. ¿Por qué se le interpela? Porque al parecer tuvo cierto grado de participación en conductas consideradas delictivas, concretamente en delitos de concusión y de peculado, porque ha tenido cierta participación, porque según el informe y también según la acusación, según el pedido de juicio político que formulan los asambleístas, el presidente Guillermo Lasso conoció de la comisión de actos ilícitos. ¿Cómo los conoció? Tanto a través de un informe de su asesor Verde Soto que explicaba la metodología de la corrupción en las empresas públicas, cuanto por una serie de comunicaciones oficiales presentadas, entre otras personas, por altos directivos de Petroecuador y Flopec y también por la Contraloría, que advirtieron al presidente de que efectivamente se estaban cometiendo esos ilícitos. Claro. El presidente tenía la obligación, primero, de evitar que se cometan esos delitos
y segundo, la obligación de denunciar si conocía de ese cometimiento y no hizo ninguna de las dos cosas. Ese es el fundamento que tiene el pedido de juicio político. Pero entonces, no siendo un juicio a la derecha, ¿en qué se va a convertir este juicio político? Digamos que, más allá de las triquiñuelas y de las ardides que hay de orden jurídico, que algunos lo plantean para torpedear el proceso, ¿hasta dónde este juicio político puede desentrañar también algo que se venía arrastrando no desde el año 2021 cuando fue elegido, sino que incluso personas, en su momento investigadores como Andrés Arauz, ya hablaban de una acción muy premeditada, no solamente de tomarse el Estado, sino de garantizarse un enriquecimiento muy profundo? Entonces, ¿este juicio crees que va más allá de eso? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué se puede derivar de este juicio político? Mira, el presidente Lasso llegó al gobierno apoyado por la derecha estructurada, con su más alto representante, que es el Partido Social Cristiano, y en términos personales por Jaime Nebot. Había un pacto de la derecha, él era su representante en cierto momento para hacer el proyecto de la derecha, pero inmediatamente asume el poder Lasso, rompe ese pacto y desplaza del poder, de cualquier acceso al poder, a esa derecha que tiene un proyecto. Y de hecho tiene una pelea personal con el líder de esa derecha, que es Jaime Nebot. Por eso te digo yo que este juicio es un juicio de todas las fuerzas políticas, todas, incluyendo la derecha, contra Guillermo Lasso, y no un juicio contra la derecha institucionalmente concebida. Entonces ahí te planteo la pregunta, ¿hasta dónde hay condiciones, garantías, argumentos y además todos los elementos jurídicos para el juicio político? Porque a partir del momento en que se planteó ya la posibilidad del juicio con 104 votos en la Asamblea, se desató una campaña feroz para deslegitimar a las ponentes, para incluso atacar su dignidad. Tercero, para incluso hacer una campaña de que esto se trata de un golpismo, de desestabilización. ¿Desde cuándo acá se hace golpismo a través de un juicio político? Entonces, ¿hay condiciones o no? A ver, vamos a ver. En términos jurídicos, por supuesto que las hay. La Constitución establece unos caminos, unos canales institucionales, como en cualquier otro gobierno, como en Francia, como en España, como en Colombia, como en cualquier otro estado, para pues sacar del poder a aquellas personas que por no haber cumplido sus funciones o por haber realizado conductas que implican causales de destitución, pues deben salir del poder y formar nuevo gobierno. Es decir, aquí lo que tenemos es cauces institucionales y constitucionales para terminar este gobierno y constituir nuevo gobierno. No hay ningún tipo de golpismo. En ese sentido, condiciones jurídicas sí que las hay. Condiciones políticas también, porque como te he dicho, todos los sectores políticos están impulsando el juicio político y quieren la salida del presidente Lasso. ¿Qué va a hacer el presidente Lasso? Primero ha decidido tener una agresiva, muy agresiva estrategia comunicacional, pues matando a los mensajeros y enturbiando el mensaje. No creo que haya tenido mayor efecto. Y su mayor temor es que la Corte Constitucional declare la admisibilidad como en derecho correspondería. Desde mi perspectiva, si la Corte Constitucional declara la admisibilidad como en derecho corresponde, lo más probable, el escenario más posible, es que el presidente Lasso active la muerte cruzada, que es también un mecanismo constitucional. Claro, nadie le está hablando de golpismo ahí a él. Exactamente. Y si activa la muerte cruzada, entonces en ese momento, inmediatamente, la Asamblea cesa en sus funciones, se queda a cargo del administrador operativo, la Asamblea, los asambleístas se van, los asesores se van, y el presidente Lasso tiene que notificar esto al Consejo Nacional Electoral, llamar a elecciones y gobernar más o menos, un poco menos de 6 meses hasta que las elecciones sean, hasta 6 meses, hasta que las elecciones sean posibles, se elige un nuevo presidente, se elige una nueva asamblea y éstas sean posesionadas. Y ahí te hago una pregunta que además ha sido duda y preocupación de algunos televidentes y amigos de Telesur. ¿Por qué el presidente podría activar la muerte cruzada cuando ya hay un proceso de juicio político? ¿No sería, por ejemplo, un rol, una responsabilidad de la Corte Constitucional decirle, usted ya tiene un proceso aquí, ¿por qué activa otro? Porque este va a anular algo que es muy democrático, que es un juicio político. Mira, la norma que regula o las normas que regulan el juicio político deberían prever expresamente que una vez activado el juicio político no es posible activar otro mecanismo constitucional. Pero no hay eso en la Constitución. Como no hay esa norma, entonces el presidente de la República, amparado en las normas de la llamada muerte cruzada, puede, en el momento en que él cree oportuno, invocando sobre todo cualquiera de las dos de las tres causales, pues
decretar la muerte ¿Y cruzada. la Corte Constitucional no podría actuar en función de eso? Decir, como yo soy el ente que vigila el cumplimiento de la Constitución y las normas democráticas, le planteo que existe una posibilidad concreta de que no se activen estos procesos. Porque podría pasar del otro lado también, de la Asamblea. Mira, en este caso no hay que pedirle más y tampoco menos a la Corte Constitucional. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional respecto de la ¿No solicitud? puede interpretar la Constitución ahí? No, tiene que Ya. hacer lo que la Constitución Ya. le dice y también lo que los precedentes jurisprudenciales le indican. 3 cosas tiene que hacer. La primera, verificar que los requisitos de la solicitud de juicio político se hayan cumplido. Ya. Al menos 46 asambleístas hayan formulado la solicitud. Eso se cumplió. 58 Ya. la han formulado. La segunda, tiene que singularizar las acusaciones que se le formulan al presidente, verificar que se hayan singularizado. Concusión y peculado. Y la tercera, verificar que haya una relación lógica que conecte la conducta del presidente con los hechos con las acusaciones que se le han formulado. Ajá. Nada más, no puede hacer nada más. Además, la Corte no juzga al presidente. El juicio político, que es un Está en la reproche Asamblea. político, se hace en la Asamblea. Y ahí sobre eso te quiero plantear, hay una tradición ya, el señor presidente Guillermo Lasso jamás va a la Asamblea cuando le requieren información, presencia, incluso por los Pandora Papers, etcétera. ¿Qué pasaría si el presidente de la República, ya con juicio político, no asiste a formular sus defensas, sus descargos? Mira, el presidente de la República podría nombrar un procurador para el espacio de la Comisión de Fiscalización, Sí, a ese que sí. seguramente sería el ministro de Gobierno, el señor Bucalón. Pero el presidente no solamente tiene que defenderse de las acusaciones, sino que también él tiene que testimoniar sobre ciertas cosas. Claro. Si yo fuese un interpelante, por ejemplo, le llamaría a preguntarle quién se reunió en esas 40 ocasiones que le felicitó Luque Lecaro con él, si solamente fueron Luque Lecaro y el presidente, qué temas trataron, a qué acuerdos llegaron, qué documentación estaba relacionada con esas reuniones. Entonces, él no solamente tiene que defenderse, sino que puede también y debe ir a testimoniar, Ya. y eso es indelegable. Desde mi perspectiva, el presidente de la República, por la forma de ser que tiene, no se va a someter a la interpelación, que además será seguramente vigorosa, de los interpelantes, de sus ¿Y acusadores qué en la pasa Asamblea. si no se presenta? Ya te digo, puede generar... No, pero en la Comisión de Fiscalización sí, pero en el Pleno y en el juicio, en el estrado de la Asamblea, él tiene que estar. En la Asamblea sí, tendría que estar en la Asamblea. Pero lo que quería decirte es que no creo que él tenga ni la fuerza, ni las condiciones, ni las posibilidades físicas incluso de resistir un juicio tan fuerte como este, con las acusaciones que se le hacen. Por esa razón, desde mi perspectiva, lo más posible es que se decrete la muerte cruzada. Pero con respecto a la última parte, al Pleno de la Asamblea no puede delegar a nadie. Ahí sí tiene que ir. La ventaja que tiene es que él habla solo hasta por 3 horas y luego se retira. Ajá. Y los interpelantes hablan primero por 2 horas y luego por 1 hora más. Es decir, no es una cosa de enfrentar acusaciones puntuales como se hace en la Comisión de Fiscalización y de soportar preguntas y de soportar interpelaciones y de ser interpelados con documentos. Es un poco distinto. Pero yo ahí lo que te planteo es que efectivamente siendo un escenario para el show mediático, para el show político, que tiene que hacerse público, que tiene que transmitirse en vivo y en directo, evidentemente sabemos qué clase de actor político el señor Guillermo Lasso. 1, ataca. 2, en algunas cosas y en buenas cosas ha mentido sustancialmente. Y tercero, obviamente tiene un escenario donde se lo quieren comer. Entonces va a ser muy difícil, como tú dices, presentarse. Pero si no se presenta, se puede declarar acusaciones en ausencia y declararlo culpable en ausencia. Claro, es derecho del presidente defenderse. Si no se defiende, solamente actuarán los interpelantes. Y lo que quedará en el juicio político es lo que digan los interpelantes. Le conviene defenderse. No le conviene ausentarse ni de la Comisión de Fiscalización ni del Pleno. Pero como te digo, ese es un escenario poco probable. Lo más probable es que si la Corte da admisibilidad al juicio, inmediatamente la reacción del presidente sea declarar la muerte Pero cruzada. Romero, para ir cerrando, esto siendo histórico, digamos, si de ocurrir el juicio político sería la primera vez que en la historia de este país un presidente va al banquillo de los acusados en un pleno de la Asamblea Nacional. Siendo un precedente muy importante, ¿cuál sería la pedagogía para la clase política, para los futuros candidatos de la presidencia y para ciertos actores como el señor Guillermo Lasso que han llegado en función de sus intereses muy privados y particulares? En efecto, hay una labor pedagógica en estos procesos.
no solamente para las fuerzas políticas, sino para todos los ciudadanos. Estas son formas institucionales y constitucionales de procesar la ineficiencia gubernamental o la vinculación del gobierno con graves delitos. Así es como debemos procesarlo. Esto nos da madurez democrática y madurez política a todos los actores involucrados. Contrariamente a lo que opinan los defensores del presidente de la República, esto fortalece la democracia, no la debilita. Pero entonces, para cerrar con esta última pregunta, digo esto en referencia a que, por ejemplo, hace pocos días el presidente Emmanuel Macron fue sometido a un voto de censura en el Congreso, en la Asamblea Nacional también se llama ya, en Francia, y por 9 votos no fue censurado, fue destituido del cargo. El presidente Guillermo Lasso y sus acólitos, incluso en algunos medios de comunicación, señalan que no hay condiciones porque tenemos inundaciones, tenemos violencia criminal, tenemos un terremoto, etcétera. ¿Crees que estas son las garantías o son los candados con los cuales él se asegura, es decir, la situación grave, que él mismo la ha creado, obviamente, para seguir en el cargo? No, me parece que esas son justificaciones impertinentes respecto de la solicitud de juicio político y sobre todo de los cargos o las acusaciones que se le hacen en ese juicio político. Tiene que responder. Ahora, si hay la calificación de admisibilidad y va a juicio político, el juicio político, por supuesto que agravará la situación del país hasta que se constituya nuevo gobierno. Es un tránsito y un costo que no se puede dejar de pagar. Gracias, Rommel, muy amable. Siempre será un gusto conversar con Rommel Jurado a propósito de estos temas. Y además, en la perspectiva de que estamos pendientes del proceso del juicio político al señor Guillermo Lasso Mendoza. Como digo, juicio y acontecimiento político de inédita realización hasta ahora en el Ecuador. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.